Continuamos en Ocupado Noticias, edición mediodía. Estamos conversando con el doctor Javier Castillo acerca del decreto de urgencia que impulsa la compra y distribución de medicamentos genéricos en el sector público y privado. Al respecto, el doctor decía, antes de la pausa, que va a depender de una labor de mucha responsabilidad que asuma el Ministerio de Salud de implementar sus farmacias en todos los centros hospitalarios, centros de salud en nuestro país. Doctor, usted estaba comentando esto. Sí, es responsabilidad, en este caso, de MINSA, a través de CENARES, ¿no? Que es la Central Nacional de Registros de Bienes Estratégicos, ¿no? Pero vemos que existen debilidades o deficiencias en ellos. Entonces, ¿cómo pretenden asumir esa responsabilidad de tener todo el aspecto de distribución a nivel nacional, porque ellos son los que van a distribuir también oficinas farmacéuticas, si tienen deficiencias de coberturar la disponibilidad de estos medicamentos en sus propios centros? Entonces, ese aspecto yo creo que debería de evaluarse previamente, ¿no? Y el aspecto de las multas también nos parece un tanto no beneficioso para aquellas pequeñas pymes o farmacias que recién están empezando, más aún si no se ha analizado dentro del reglamento, en el caso de que no haya producción, por ejemplo, no se va a exigir una multa. ¿No? Si no hay producción. Si no hay producción. Y los que trabajamos en salud tenemos esa experiencia, por ejemplo, de que hablaba de Guillain-Barré, cuando recién empezó el primer brote, el Ministerio de Salud tuvo deficiencias en tener la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, si hablamos de esas debilidades, yo creo que debería perfeccionarse y optimizar primero su sistema logístico de ellos, antes de pretender abarcar, ¿no? Claro, o sea, y hay un tema importante también que no se está considerando, que es la calidad. No se trata solamente de la accesibilidad, disponibilidad, sino también de la calidad. Medicamentos de calidad. Exacto, claro. Ese es un tema también que se está descuidando mucho. Existe un decreto supremo, el 024, aprobado en 2018, que habla de la intercambiabilidad. ¿Qué significa? De que el medicamento A va a ser igual al medicamento B, pero para eso se necesita estudios de biodisponibilidad. Está normado, está con decreto supremo, pero no existe ningún laboratorio que haya presentado ese tipo de estudios a la fecha, ¿no? Entonces, eso preocupa porque tenemos nosotros cantidad de medicamentos que entran de la hindú, chinos, y dentro de un medicamento es importante explicar a la población que existen lo que se llaman mezclas racémicas. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Qué significa? Por ejemplo, yo estoy ahorita ante ustedes, pero me pongo ante un espejo, no soy yo, ¿correcto? Es el reflejo. Igualito sucede en las estructuras químicas. O sea, es un similar, pero no igual. Claro. Y lógicamente la efectividad, por ser un duplicado, no es la misma. No garantiza que se va a recuperar el paciente con esos medicamentos. La eficacia terapéutica, lógicamente, que va a ser mucho más lenta. Y un estudio de biodisponibilidad me permite a mí determinar dentro de ya estándares establecidos el tiempo de vida media de un medicamento. Por decir, un antibiótico cada 8 horas, le hago dosaje en sangre y a las 8 horas debe tener la concentración plasmática que me permita tener el efecto adecuado. Si no es así, automáticamente ese medicamento no me va a servir. Voy a tener que tomar el doble de la dosis o aumentar más que del tiempo establecido, con los riesgos de reacciones adversas, que también es otro problema que existe dentro de la comunidad. Bien, sí, y hace poco, permítame citar un caso particular, ¿no? Acompañé a un familiar de emergencia al hospital regional hace una semana, y necesitaba, porque estaba deshidratado este familiar, y tenía problemas en las paredes intestinales, omeprazol, el medicamento, ¿no? Pero no había en la farmacia. En la farmacia del establecimiento. Exactamente, teniendo el SIS, este paciente, el Servicio Integral de Salud, y que nos dio la farmacéutica un medicamento genérico, dijo esto, pero la doctora pide omeprazol. Había que comprarlo en la farmacia de enfrente, ¿no? Y seguro que así habrá muchas situaciones como estas en muchos hospitales del MINSA. Sí, es que dentro del consenso de medicamentos hay varios vicios, digamos. La prescripción debe ser en DCI, Denominación Común Internacional, algo que lamentablemente no se cumple. O sea, es reestructurar y comenzar a innovar muchos de los aspectos dentro de la cadena de prescripción, dentro del sistema logístico que le llamamos nosotros cadena de suministros o cadena de abastecimientos, como lo menciona el Decreto Supremo 007, que tendríamos que corregir. ¿Saludamos nosotros esas iniciativas? Sí, pero como les digo, con un abastecimiento adecuado, oportuno, accesible también, porque otro problema acá que no se ve es el costo de los medicamentos. Y ya hemos visto que muchas de las cadenas vendían sus medicamentos de marca de ellos y asumimos que sean medicamentos también genéricos.
Entonces la utilidad de ellos es mucho más grande. Entonces son varios aspectos o Hay temas vacíos entonces ahí en la reglamentación. hay muchos vacíos, ¿no? Y lamentablemente las normas no se cumplen. 0,24 respecto a la calidad, algo que nosotros debemos de insistir, ¿no? Para salvaguardar la salud de los pobladores. Claro. No es como en otros países, ¿no? En otros países, sí, Reino Unido, por ejemplo, es un ejemplo. El medicamento genérico es tan igual al medicamento innovador, ¿no? No hay diferencia en calidad. No hay diferencias en calidad y eso es saludable, ¿no? Y el precio también es asequible, bajo recomendación de la OMS. ¿Y quién tendría, doctor, finalmente, ya para ir terminando la entrevista, de determinar si es de buena calidad este producto uno u otro? Es el Ministerio de Salud a través de la DIREMIT, exigiendo que se cumplan los estudios de intercambiabilidad con base de estudios de biodisponibilidad. Lamentablemente los laboratorios no lo hacen, ¿no? Debería exigirse eso. Como le digo, no hay ningún producto hasta la fecha que haya demostrado su intercambiabilidad y eso preocupa, ¿no? Bien, entonces, insisto, hay mucho por hacer. Hay mucho la por iniciativa, hacer. como usted dice, es buena, es una buena iniciativa de minimizar costos, pero hay que abastecer estos medicamentos en todas las farmacias de los hospitales del MINSA y sobre todo garantizar que sean productos de calidad. Así es. Y también de proteger de alguna manera al pequeño empresario, ¿no? Porque una multa de 8.400 yo creo que es demasiado agresiva para la economía Claro. de un pequeño establecimiento. Liquida una Por botica, una supuesto. farmacia que y recién eso, está y eso empezando. llama la atención porque de repente no vaya a ser, ojalá no sea así, de que sea un business orientado a que se monopolice las grandes cadenas, porque ellos no tienen ningún tipo de pierde, ¿no? Claro. Para ellos pagar 8.400 no es nada, con las utilidades que tienen, ¿no? Pierden los pequeños empresarios. Los pequeños pierden, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las pequeñas farmacias o boticas están en aquellos lugares donde no llegan las cadenas. Claro. Porque las cadenas se centralizan donde hay el mayor movimiento económico. Grandes capitales. Los grandes capitales. Claro, pero ¿no? en asentamientos humanos, en distritos No aledaños está. a la ciudad, en la sierra, sobre todo en la sierra, selva. sí. No. Y en muchos de esos establecimientos, yo puedo dar fe, existen medicamentos genéricos. Existen, porque son los más asequibles a la población. Es un tema muy delicado y Sí. sobre todo que está en juego la salud del Estado, del Efectivamente. ciudadano, perdón, Así y que es. es un derecho que nos asiste Así a es. todos de tener buena calidad en salud. Muy Así bien, es. doctor, un tema que sigue vigente, que seguir Por supuesto. analizando sobre esta problemática de la salud en el país, de acuerdo al decreto de urgencia que impulsa pues la compra y distribución de medicamentos genéricos en el sector público y privado. Estuvimos con el doctor Javier Castillo, decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos y también presidente del Consejo Regional de Decanos en La Libertad. Gracias, doctor Castillo. Gracias, Alberto. Pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.